Bien, queridos amigos que nos están viendo a través de este video en Diario Locutor, esta mañana nos encontramos en las oficinas del doctor Francisco Huber Olea, quien es magistrado en esta sexta sala del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Doctor, gracias por concedernos esta entrevista para Diario Locutor y para el resumen de Diario Locutor. Al contrario, muy honrado de que estés aquí, que podamos platicar con mucho gusto y para la audiencia y pues ver distintos temas, ¿no? Es correcto. Bien, pues para que la gente conozca un poquito más, el doctor ha sido premiado por su gran trayectoria profesional en muchas ocasiones como doctor honoris causa, recibiendo reconocimientos muy importantes también como han sido las Palmas de Oro, Sol de Oro, bueno, una sinfín de reconocimientos que han sido gracias a su trayectoria, gracias a su trabajo, a su honestidad y sobre todo al gran profesionalismo que tienes, doctor. Te agradezco mucho tus palabras, sin embargo, todo este trabajo que venimos realizando en el tribunal para beneficiar y para atender a los ciudadanos no se podría realizar sin un equipo de trabajo que tengo maravilloso, que es en quien me apoyo y quien me ayuda para que las cosas puedan salir como debe ser. Sin ellos sería imposible realizar este trabajo, pero sin duda ya en estos 10 años que tenemos aquí en el tribunal hemos tratado de servir de la mejor forma a todas las personas que vienen a tocar nuestra puerta, de tratar de solucionar sus problemas, de tratar de que la gente verdaderamente reciba justicia y sobre todo con un trato humano, porque muchas veces nos encontramos con esa distancia que existe con el servidor público y el ciudadano. En este caso tratamos de escucharlos a todos y de ser pertinentes lo que nos cuentan, lo que nos manifiestan, pues tratarlos de ayudar para que todos se vayan contentos, ¿no? Eso es muy importante, lo que acabas de mencionar, doctor, el trato humano. El trato humano y justicia. La justicia es muy importante. Hoy, en este siglo XXI, tal pareciera que la justicia es una palabra muy trillada, pero que solamente está ahí. Pero que, y principalmente en nuestro país, la gente a veces es ya muy incrédula de la justicia. Pero con gente como tú y como muchos otros mexicanos que sí creemos en la justicia, que sí creemos en las leyes de nuestro país, porque así como hay gente mala, también hay mucha gente buena, y hay más gente buena que la mala, sinceramente. Estoy completamente de acuerdo contigo, la gente buena es mucho más que la gente mala, pero fíjate que este tema que tú platicas del problema de la justicia en México tiene muchos factores. Desde la mala preparación de los abogados, que no hay colegiación obligatoria, que no le dicen a la gente verdaderamente cómo resolver sus problemas, que plantean juicios que saben que se van a perder, que la gente cuando se ve privada de su libertad no le dicen cuál es su verdadera situación. Entonces es multifactorial, porque lo más fácil para un mal abogado es echarle la culpa al juez, para decir es que no, perdimos porque el juez se vendió, perdimos porque el juez es corrupto, cuando en realidad esto la mayor parte de las veces es producto de un mal trabajo de los abogados. Si se pusieran a estudiar mejor los asuntos, si plantearan mejor las cosas, si se preocuparan por lo que están cobrando, no tengo duda que la percepción de la gente cambiaría, porque también es un hecho que cuando llegamos a un juicio, pues pensamos que lo vamos a ganar y no necesariamente tenemos la razón. También es una cuestión que el abogado le debe hacer ver a su cliente para no crear falsas expectativas. Pero tiene muchísimos factores el tema de la justicia que efectivamente, por las propias circunstancias que se están dando en el país, está desacreditada, pero es labor nuestra el tratar de demostrar que al contrario, que hacemos un buen trabajo y que cada vez que tenemos la oportunidad, pues podamos defender a los ciudadanos de estas malas defensas. Así es correcto. Y bueno, hablando un poco de lo que es la justicia en esta cuestión, ¿cómo va el tema de los juicios orales? ¿Qué tanto ha beneficiado a la víctima este tipo de juicios orales? ¿Y qué tanto le ha ayudado al
Al criminal. Al criminal, así Mira, es. entiendo tu pregunta perfectamente. Cuando se iban a implementar los juicios orales, yo lo dije en varios foros, que era muy importante hacer conciencia con la gente de lo que iba a pasar con los juicios orales. Porque nosotros anteriormente, los juicios orales, y todos lo sabemos, toda la gente estaba en la cárcel. O sea, si yo me robaba un boleto del metro, acababa en la cárcel. Me robaba 50 pesos, acababa en la cárcel. Esta nueva forma de impartir justicia con los juicios orales es completamente diferente, porque a diferencia de lo que pasaba antes, en donde aun cuando en la ley se decía que todos se presumían inocentes, salvo fuera en contrario, la verdad es que era al revés, todo el mundo se presumía culpable, salvo prueba en contrario. Yo, privado de la libertad en la cárcel, tenía que demostrar mi inocencia, que es un principio francés, además en el Código francés así está. Pero ahora, con estos juicios orales parte al revés, todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. La Constitución prevé una serie de delitos graves que son los únicos en los cuales se va a privar de la libertad a las personas. Entonces, lo que ha pasado es que los ladrones, que muchos lo hacen a mano armada, que es el delito que más se comete en nuestra sociedad. Es un 80% de los delitos que se cometen es robo a transeúnte y con violencia. Entonces, estos son los delitos que más estamos en contacto con ellos. Yo he sido víctima de los ladrones 6 veces. Entonces, la cuestión es la siguiente. Con esta presunción de inocencia, todos los que estábamos inmersos en este nuevo proceso sabíamos que iban a salir libres, pero no se lo dijimos a la gente. No obstante que yo lo advertí, que se iba a tener una impresión de impunidad, no le explicamos a la gente lo que iba a pasar. Entonces, lo que yo ya había anunciado, es lo que está sucediendo. Toda la gente tiene una impresión de que los delitos no están siendo castigados. Al contrario, que el delincuente sale y vuelve a cometer otro delito y regresa por otro delito, lo que le llaman la puerta giratoria, entra y sale. Entonces, yo creo que los juicios orales todavía tienen poco de haberse implementado. Recordemos simplemente que en México ya ha habido juicios orales, el último fue en 1933, por cierto. Entonces, nosotros caminamos casi un siglo con juicios que eran escritos. Poco a poco vamos a tener que ir modificando las cosas para que la gente se sienta segura y se sienta tranquila, sobre todo, de que los criminales sí van a recibir su castigo. Entonces, es una situación que poco a poco se va a tener que ir modificando y se van a tener que ir arreglando las cosas y sobre todo informar a la ciudadanía que, tristemente, de lo que siempre adolecemos los poderes judiciales es que nunca queremos explicar qué estamos haciendo. Pareciese que todo fuera en secreto, porque decimos, la sentencia se explica, y no es cierto, la sentencia no se explica, nadie entiende las sentencias. Entonces yo creo que es labor de los poderes judiciales acercarnos a la gente, no al revés, no a la gente a nosotros, nosotros a la gente, y explicar lo que está pasando, y creo que esto cambiaría la percepción. Excelente, y bueno, esto ha sido un tema de discusión en ambas cámaras, tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja. ¿Y qué es lo que haría falta en la Suprema Corte de Justicia para que estas situaciones que a veces, tú bien nos acabas de explicar, pero que a veces se malinterpretan, o qué otras leyes se deberían de implementar para poder castigar al delincuente, a la persona que cometió un cohecho, con justicia? Hay quienes roban porque ya es su hábito, es su trabajo, ¿no? Es una profesión para ellos. Pero lo mismo hay quien se roba un pan, un litro de leche o algo porque no tiene que llevarse y justamente va y cae, y esos son los que están adentro, y pareciera que los que hacen, como decías, su trabajo de robar, andan afuera. ¿Cómo explicarle a la gente o qué es lo que faltaría en el sistema de justicia penal para poder nivelar la balanza en este sentido? Fíjate que primero lo que me preguntas de la Corte cada vez que libera a un criminal, porque hacemos luego linchamientos mediáticos, entonces cada vez que libera a una persona, lo que nosotros tenemos que entender es que la Corte nos defiende a todos,
porque la Corte lo que hace es que la ley se aplique como debe ser, sin que se vaya por ningún lado, que no se tergiverse, que no se haga de forma chueca, y que si tantito está mal, la Corte sale. ¿Y por qué? Porque todos nosotros podemos ser víctimas de esas circunstancias, y cada vez que la Corte endereza un asunto de estos, debemos de pensar no en que esa persona está impune, sino que si a mí me lo hacen, la Corte me va a defender. Eso yo creo que, otra vez, ha faltado explicarlo por parte de la Corte, pero la realidad, eso es lo que hace la Corte. Ahora, con relación a lo que tú dices, lo que pasa es que otra vez, no, mira, en México tenemos la costumbre que con leyes se arreglan las cosas, y a mí me parece que tenemos leyes para todo. O sea, somos un país en donde hay ley del deporte. Yo recuerdo hace muchísimos años que me invitaron a un programa de televisión, pero muchísimos, te estoy hablando más de 30 años, en donde había salido la ley del deporte, y yo decía, ¿a poco con la ley del deporte íbamos a ser campeones? Pues la realidad es que no, no por ley vamos a arreglar las cosas. Nosotros, la verdad, es que con las leyes que tenemos son bastantes y suficientes. El problema que es el operador de la ley. No es la ley, sino el individuo que está aplicando la ley. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mejorar los perfiles, para que el que sea operador de la ley verdaderamente lo haga bien. No es un tema de cada vez hacer más leyes, porque entonces resulta absurdas, inexplicables, luego se están contraponiendo unas con otras. Por ahí no va. Tenemos que mejorar los perfiles, esa es una. Y lo demás, y otra vez es multifactorial el tema de la delincuencia. Tenemos que empezar desde chicos con educación, con muchas, para que verdaderamente se pueda batir la delincuencia. Si queremos soluciones a corto plazo, claro, pues volvemos otra vez a meter a todos a la cárcel, y eso sería la solución a corto plazo. Y la realidad es que ya vimos que eso no funciona, porque siguen saliendo cada vez más delincuentes. Entonces tenemos que optar por distintas soluciones, a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. El problema es que no nos podemos quedar con una. Está bien quizá que a la gente que reincida en un robo, pues ya no se le permita salir y se quede, aunque tenga el proceso pendiente, quizá, no lo sé, porque estaríamos violando presunción de inocencia, y ahora con los derechos humanos eso sería delicado, pero quizá podría ser una solución. Eso sería a corto plazo, ya no dejarlo salir tan fácil. A mediano plazo, lo de los perfiles, y a largo plazo, el tema de cambiar la idiosincrasia que tenemos. De otra forma, esto no va a funcionar. Entonces, a mí me parece que no hay soluciones fáciles, pero, y por lo tanto, tenemos que tener una política judicial y una política de Estado para que las soluciones corto, mediano y largo plazo verdaderamente puedan ser en beneficio de todos. Así es, y tocas un tema muy importante, el hilo delgado, ¿hasta dónde se llega a rebasar o a pasarse uno de la línea con los derechos humanos? Porque en la actualidad el delincuente dice, no, voy y me quejo a derechos humanos, y entra a derechos humanos, y cuando entra a derechos humanos ahí hay una línea muy delgada, donde derechos humanos comienza a defender por el derecho al delincuente, pero la justicia dice, no, es que debe de cumplir. ¿Dónde se pierde esa línea? ¿Hasta dónde se caen esos extremos? Mira, la Comisión Nacional o las comisiones de derechos humanos históricamente solamente hacen recomendaciones, ¿no? Y la verdad no tienen dientes, o sea, no pueden obligar a nadie con las determinaciones que ellos hacen. Evidentemente hay una sanción social, una sanción moral, etcétera, para que se haga mejor el trabajo, sobre todo eso, porque siempre caíamos en la salida fácil de torturar a la persona. Antes, y todos lo sabíamos, los tehuacanazos, la pozoleada que le decían a la gente, pues todos esos términos que ya ahora quedaron como anecdotario. Pero la realidad es que es importante la labor de las comisiones. Yo sé también, y tampoco uno puede estar ciego, la sociedad está enojada. Simplemente lo que estamos viviendo ahora en las campañas políticas, los comentarios que se hacen, que hay que poner pena de muerte, o sea, la sociedad está muy enojada. Y es que la realidad es que los servidores públicos no le hemos dado los resultados que necesita la sociedad. Pero tampoco se arregla con pena de muerte, ni con mochar las manos, ni con otro tipo de penas, o con azotes, etc. Eso funciona en otros países. En Singapur así se hace, se azota a la gente, se le corta la mano, etc. Pero nosotros no estamos en esas circunstancias. Entonces, a mí me parece, una vez más,
que para que se armonicen las dos cosas, el tema son los funcionarios. Si los funcionarios hacemos bien nuestro trabajo, la gente se va satisfecha. El problema es que nosotros le estamos quedando en deuda a la sociedad. Esa es la realidad. Entonces, ¿cuál es? Cambiar los perfiles para que verdaderamente sea gente que quiera cumplir con su trabajo. Excelente. Y bueno, has tocado varios temas muy interesantes. ¿Cuál sería la recomendación para cualquier candidato que llegue a ocupar la presidencia en el sentido de la justicia? Porque ellos hablan mucho de la seguridad y que México necesita seguridad y hablan de hacer justicia. ¿Cuál sería esa recomendación para quien quede? Pues mira, hay varias. Primero, realmente respetar la autonomía del Poder Judicial, que no se respeta. Y no se respeta solo por una cosa. No es un tema, fíjate, que una injerencia directa, es una injerencia indirecta. ¿Cómo? A través de los presupuestos. Porque el presupuesto que se asigna a los poderes judiciales siempre es muy chiquito. ¿Y qué provoca eso? Que estés pidiendo dinero para poder hacer tu trabajo. Hemos llegado al ridículo en Guerrero, que el Poder Judicial se ha puesto en huelga porque no les pagan a los jueces y magistrados y a los empleados. Eso no puede ser. Entonces, primero, tiene que haber una verdadera independencia, autonomía de presupuestal y respeto irrestricto a las decisiones que se tomen, pero otra vez con buenos perfiles. ¿Para qué? Para que no se dejen influir por actores externos y que la decisión que tomen los jueces entonces sea basada única y exclusivamente en la ley. El problema es que de inmediato entramos a descalificar. Por ejemplo, ahora que el Tribunal Electoral tuvo una decisión que le pudo haber parecido o no parecido a gente con el tema del Bronco. Y lo primero que se hizo fue descalificar al Tribunal Electoral. Entonces, ese verdaderamente es un tema. Yo les recuerdo simplemente que George W. Bush, cuando ganó la presidencia de la República, él sacó menos votos que Al Gore. Y el tribunal fue quien le dio el gane a George Bush. Y nadie dijo nada. Todo el mundo respetó la decisión de la Corte de Florida y dijo, aquí el juez es lo que dice y se acata. Y entonces no hubo ningún problema. Pero una vez más, si nosotros descalificamos el Poder Judicial, pues también no podemos pensar que va a tener una autonomía real y un sentido adecuado para impartir justicia. Esa falta de respeto que hay para el Poder Judicial, como lo dices, ¿será por la desconfianza que tiene la gente en las autoridades? Fíjate que depende, o sea, efectivamente la gente, como te lo digo, está enojada, ya no cree en nadie, en ninguna de las autoridades, y además, pues también es producto de la mala atención que se le da a la gente. O sea, miren, hay veces en donde yo platico con los jueces y les digo que no es nuestra obligación tratar bien a toda la gente. Y alguien me contesta, es que hay gente que es muy grosera. Y le digo, sí, es cierto, hay gente que es muy grosera, pero es mi obligación de todos modos tratarlo bien. Ni modo. Uno debe de entender que eso es el servicio público, tratar bien a todos. Y de esa forma, cada uno desde su trinchera tiene que ir cambiando las cosas. Si no, por decreto, no pasa nada. Tenemos que tener un compromiso cada uno de nosotros para con la sociedad, para que esto pueda cambiar. Excelente. Y desde tu punto de vista muy particular, hay un tema en cuanto a quién debe de, o quién debería de elegir al fiscal. Pues mira, para que yo creo que los sistemas en los cuales, por ejemplo, donde hay fiscales en Estados Unidos, donde hay fiscales en Inglaterra, en Canadá, o sea, hay fiscales, quien lo elige es la gente, no los diputados y no los senadores. La gente, no menos el presidente. O sea, si yo quiero ser fiscal, entonces debo de tener una carrera impecable, debo de presentarme ante los votantes, exponer por quién, y la gente es la que me escoge, porque ¿a quién voy yo a representar? Pues a la gente. Y así es como funciona, y se le da un periodo, y si funciona se le puede reelegir o no reelegir. Entonces, a mí me parece que no es el tema ni siquiera de la presidencia de la República, ni siquiera de los partidos, sino que se debe de someter a una situación absolutamente democrática, el nombramiento del fiscal, y que cada quien con sus, y no como una competencia política, sino como una propuesta de servicio, sea la gente el que elija. Excelente. Pues, queridos amigos que nos están viendo a través de este video y que posteriormente darán lectura en el resumen, pues una postura muy ecuánime,
muy firme en sus respuestas del doctor Francisco Huber Olea, quien es magistrado en esta sexta sala del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Doctor, ¿algo más se quiera agregar para nuestros lectores? ¿Un incentivo que crean en las autoridades, que crean en la justicia de México? Más bien, yo creo que ante todo el único consejo que puedo darles es que crean en ellos mismos. Que el problema que tenemos en México es de desánimo. ¿Y por qué? Porque sentimos que no podemos. La única forma en la cual cada uno puede es creyendo en sí mismo. El creyendo, el soñando y el teniendo metas, y sobre todo el decir sí puedo hacer las cosas. No necesito que me ayuden, yo solo con mi esfuerzo puedo hacerlo. Si hacemos eso, de verdad vamos a tener un mejor país. ¿Ya lo escucharon? Ahí está. Palabras del doctor Francisco Huber Olea. Doctor, un placer. Muchas gracias por esta entrevista que nos has concedido para Diario Locutor. Y bueno, estaremos próximamente platicando más sobre estos temas muy interesantes en el quehacer político de nuestro país y en el quehacer judicial y en el quehacer de la abogacía, porque es muy importante creer en nuestros abogados. Encantado, como siempre. Gracias. Hasta luego.